Vale, entonces vamos a continuar con la clase. Si recuerdan, estamos viendo el tema de variables de una anualidad y es justamente qué pasa cuando una de las variables que necesitamos de la anualidad no la tenemos, entonces cómo la podemos encontrar. La clase anterior vimos qué pasa cuando no conocemos el monto del pago, vimos que es simplemente un sencillo despeje y nos quedamos con el caso donde no conocemos el número de pagos. En este caso, encontramos que pues n lo podemos encontrar igual con un despeje, y involucra en este caso un logaritmo natural, ya que normalmente n aparece como un exponente, pero lo que encontramos es que normalmente n pues no va a ser un número entero, normalmente va a ser un número real que tenga una parte entera y una parte decimal. Entonces, básicamente lo que nos estamos centrando es qué vamos a hacer cuando tengamos esa n como su parte entera y decimal, cómo la vamos a interpretar. Entonces, quedamos que normalmente la parte entera va a representar el número de pagos completos que vamos a hacer y la parte decimal me va a decir que tenemos que dar un pago extra y pues nada más quedamos que ese pago extra se puede dar de dos maneras. Una es que al momento del último pago completo diéramos ese cacho extra y ese pago de hecho lo conocimos como balloon payment. Y el inciso B o la segunda opción era que ese pago extra lo diéramos un periodo después del último pago completo. Dicho esto, pues justamente nos quedamos viendo un ejemplo que básicamente era una deuda de 100,000 pesos que iba a ser liquidada por medio de pagos vencidos mensuales de 2,500. Y justamente lo que tenemos que determinar era dos cosas. Primero, el número de pagos completos y, y el monto del pago fraccionario, si es que existe, de estas dos opciones. Primero al momento del último pago y en el otro cuando lo hacíamos un periodo después del último pago. Con esto, pues justamente lo que establecimos primero era la ecuación de valor. Teníamos que 100,000, los cuales habían sido prestados a tiempo cero, tenían que pagarse con n pagos de 2,500. Esta ecuación de valor, llevándonos todo a tiempo cero, nos quedaba que 100,000 era igual a 2,500 por una anualidad de n pagos vencida a una tasa del 0.5%. Despejando n, que esta cosa justo lo hicimos la clase pasada y de ahí viene esta expresión, ya obtenemos que n, en este caso era igual a 44.74. Y hasta ahí nos quedamos el lunes. Entonces, lo primero es, ¿cómo interpretamos este 44.74? Pues primero, la parte entera de esta cosa nos está diciendo que, primero, por lo tanto, tenemos 44 pagos completos. Es decir, de cajón ya tenemos que hacer 44 pagos de 2,500 pesos. Sin embargo, como tenemos una parte decimal en esta n, pues también nos indica que por ahí tenemos que hacer un monto extra, que nos hace falta por considerar. Entonces ahí nos vamos justo a esta pregunta. Primero vamos a considerar que ese monto extra lo vamos a pagar al momento del último pago, es decir, en el pago 44, que es nuestro pago completo, vamos a pagar un monto extra. Vamos a encontrar el monto de ese monto extra. Y después, pues vamos a considerar que se paga un periodo después del último pago, es decir, si el último pago completo es a tiempo 44, un periodo después sería tiempo 45. Entonces, pues vamos a resolver o acabar de resolver este problema. Entonces, inciso A. El inciso A, recuerden, el pago fraccionario lo vamos a hacer al momento del último pago. Entonces, aquí nos conviene volver a hacer nuestra línea del tiempo, nada más para ubicarnos bien qué estamos haciendo. Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y así nos vamos a ir hasta el tiempo 43 y tiempo 44. Entonces, estos son meses, si mal no recuerdo. Entonces, quedamos que, por un lado,
El préstamo de 100,000 se hizo aquí a tiempo cero. Y por el otro lado, este préstamo de 100,000 lo fuimos pagando con pagos de 2,500. 2,500, 2,500. Entonces ya encontramos que en total hacemos 44 pagos de 2,500. Por eso aquí ya está el 44. Pero justo el inciso A nos dice que el monto extra se va a pagar al momento de este último pago. Es decir, aquí a tiempo 44 le tenemos que sumar un X minúscula, que este va a ser el monto extra que vamos a pagar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el monto de esta X? Pues simplemente tenemos que establecer nuestra ecuación de valor. De nuevo, por un lado yo recibo 100,000, o la persona que pide prestado recibe 100,000, y por otro lado, pues esos 100,000 los tiene que ir pagando con estos pagos que hace acá. Entonces, para encontrar X, que es el monto fraccionario del pago, establecemos la ecuación de valor. Entonces, de nuevo, por un lado tengo que 100,000, esto es lo que pido prestado, tiene que ser igual a los pagos que hago. Entonces, por un lado, tengo 44 pagos de 2,500. Estos 44 pagos de 2,500 me los quiero llevar aquí a tiempo cero o un periodo antes del primer pago. ¿Cómo me los puedo llevar? Pues esto es simplemente 2,500 por una A vencida, porque el valor presente lo quiero un periodo antes del primer pago, de 44 pagos a tasa del 0,5%. ¿Pero qué me falta por considerar? Pues justamente este pago o este monto X extra. Este monto X lo doy a tiempo 44. Igual me lo tengo que llevar a tiempo cero. Entonces, este pago de acá me lo voy a llevar a tiempo cero. ¿Cómo me llevo este pago a tiempo cero? Pues simplemente es más X, que multiplica a una B del 0,5% a la 44. Me lo tengo que llevar 44 periodos hacia atrás. Pues ya de aquí, si se dan cuenta, ya podemos despejar X. Esto implica que X es igual a 100,000 menos 2,500 por una A de 44 a tasa del 0,5%, y todo esto dividido entre una B del 0,5% a la 44. Y de aquí pues ya solamente sustituimos fórmulas. Esto es 100,000 menos 2,500, que multiplica a 1 menos 1,005 a la menos 44, y esto sobre 0,005. Y esta B que está en el denominador, esto recuerden que es 1 más i a la menos 44, esto puede pasar al numerador como 1 más i, que es 1,005 a la 44. ¿Cuánto les da esto?
Gracias, Mayra. Perfectamente bien contestado. Eh, esta X les tiene que dar 1842.46. ¿Qué quiere decir esto? Eh, del tiempo 1 al tiempo 43 vamos a hacer pagos de 2.500. Y el tiempo 4, aparte de estos 2.500, vamos a pagar 1842.46 extra. Es decir, por lo tanto, se harán 43 pagos de 2.500 y un último pago de 2.500 más esto son 4.342.46. ¿Ok? Entonces, bajo esta modalidad, en el que este monto extra lo pagamos al momento del último pago, al final así van a quedar nuestros pagos. 43 pagos de 2.500 y un último pago de 2.500 más un monto extra, que en este caso fueron 1.842.46. Entonces, así queda el inciso A. Y ahora el inciso B, pues va a ser algo bastante parecido, en el sentido de que se tiene que plantear de una manera similar, pero nada más, recuerden, el inciso B es cuando el monto extra lo damos un periodo después del último pago, es decir, para resolver el inciso B, de nuevo hacemos aquí una línea del tiempo, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, así, tiempo 43, tiempo 44, tiempo 45. Entonces, de nuevo, tenemos una deuda inicial de 100,000 pesos a tiempo 0, la cual vamos a liquidar con 44 pagos de 2.500 y un monto extra. Pero ahora el monto extra lo vamos a pagar un periodo después del último pago. Es decir, este monto extra se va a pagar a tiempo 45. Voy a llevar esto por allá. Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues es exactamente el mismo planteamiento que el inciso A, es decir, tengo que plantear una ecuación de valor. Por un lado, pues tengo que recibir 100,000, o la persona que pidió prestado recibió 100,000, y por otro lado, pues tiene que pagar la deuda. Eh, es decir, me tengo que llevar todos estos flujos a tiempo 0. Para esto, pues primero voy a considerar estos 44 pagos de 2.500, en los cuales me los tengo que llevar un periodo antes del primer pago, y después tengo que considerar este pago de X a tiempo 45, el cual también me lo tengo que llevar a tiempo 0. Entonces, planteando la ecuación de valor, por un lado, los 100,000, los cuales ya están a tiempo 0, y por otro lado voy a tener los pagos para cubrir la deuda. Primero, estos 44 pagos de 2.500, me los tengo que llevar un periodo antes del primer pago, entonces esto es 2.500 por una A de 44 vencida, porque recuerden, valor presente de una anualidad vencida, un periodo antes del primer pago, a tasa del 0.5%, y después me llevo este flujo X 45 periodos hacia atrás. ¿Cómo me lo llevo? Pues es simplemente esta X por una B del 0.5%, pero ahora esto va a estar a la 45. Es un planteamiento, insisto, bastante parecido al inciso A, simplemente aquí en lugar de, 40, de llevarnos
de tiempo 44 a tiempo 0, pues nos tenemos que llevar el tiempo 45. Entonces, simplemente despejamos. Esto implica que x va a ser igual a 100,000 menos 2,500 por una A de 44 a tasa de 0.5%. Todo esto sobre una B del 0.5% a la 45. Y esto va a ser igual a 100,000 menos 2,500 que multiplica a 1 menos 1.005 a la menos 44 entre 0.005 y esto todo multiplicado por esta b, la puedo pasar al numerador, 1.005 a la 45. Y si ustedes hacen este cálculo, les tiene que quedar 1851.67. ¿Cuál es la diferencia entre esta X y la otra que encontramos? Simplemente esta cosa de acá. La anterior lo multiplicaba a 1.05 a la 44 y ahora es 1.005 a la 45. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, bajo el esquema del inciso B, otra forma de pagar esta deuda es con 44 pagos de 2,500 y un último pago de 1851.67. Si comparamos nada más los dos pagos, es decir, la X que nos dio aquí son 1851 y la X que tuvimos en el inciso A era menor, era de 1842. Simplemente nada más para entender la lógica, ¿por qué es mayor el inciso B? Porque recuerden, a tiempo 44, aquí en el inciso B, todavía no saldan toda su deuda. Entonces ese cachito que les falta por pagar, todavía un periodo más, les genera intereses. A diferencia del inciso A, donde ya saldaron su deuda a tiempo 44. Entonces, por eso este monto extra que pagan, en este caso, por haber pasado un periodo más, es un poquito mayor que el del inciso A. Entonces, nada más para que lo tengan en la mira. Igual, si están resolviendo un ejercicio y por alguna razón, bajo este esquema, le sale menor que el otro, hay que checar los cálculos porque algo hicimos raro. Entonces, siempre es importante como ir desarrollando esa parte intuitiva de medio saber qué estamos haciendo, por lo menos, si bien a lo mejor no perfectamente bien las cosas, que tengan sentido nuestros resultados. Ya, si hicimos mal un cálculo o no, y nos dio algo intuitivo, pues ya ahí será nuestra mala suerte, un poquito. Ok. Entonces, en este caso, por lo tanto, se pagará o pagará 44 pagos de 2,500 y un último pago de 1851.67. Va. Entonces, resumiendo, ¿cómo encontramos n? Pues simplemente con un despeje. ¿Cuál es la parte, digamos, más compleja de este tipo de problemas? Es que en realidad, más que encontrar n, es interpretar esa n. Como normalmente vamos a tener una parte entera y una parte fraccionaria, es interpretar a qué se refiere, sobre todo esa parte fraccionaria. Entonces, ¿alguna duda de cómo resolvimos este ejercicio? ¿O cómo encontrar n o cómo interpretarla? No, profe, todo claro. Súper. Entonces, pues vamos a pasar a la última variable que nos falta, que es la tasa de interés. Entonces, ya vimos el caso donde no conocemos el monto de los pagos, vimos el caso donde no conocemos el número de pagos y falta la más, vamos a decirlo talachuda, porque
Como vamos a ver, no tiene una fórmula cerrada. Vamos a tener que ocupar la aproximación de Newton-Raphson para encontrar la tasa de interés. Entonces, creo que lo estaba llevando por números, entonces creo que es 3 y es tasa de interés desconocida. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Un banco ofrece que si una persona deposita 1,000 pesos mensuales, de manera vencida, al final de 18 años, le devolverá 1,000,000 de pesos. Encontrar la tasa de interés ganada. Que entonces es un problema, digamos, relativamente sencillo. Es que un banco te dice que si depositas 1,000 pesos mensuales durante 18 años, al final te va a devolver 1,000,000 de pesos. Básicamente tenemos que encontrar la tasa de interés que se gana. Entonces, vamos a hacer aquí una línea del tiempo. Ok, esto es tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Ok, primera pregunta. Voy a hacer pagos mensuales durante 18 años. ¿Cuántos pagos voy a hacer en total? 216. Gracias. Voy a hacer en total 216 años que corresponden de nuevo, a 18 años de pagos. Entonces, recuerden, cuando me dicen de manera vencida, me estoy refiriendo a que los hacemos al final de cada periodo. Entonces, el primer mes empieza aquí, cuando termina, aquí a tiempo 1. Entonces, aquí 1,000, al final del segundo mes otros 1,000, al final del tercer mes así, hasta el final del mes 216, que pues aquí recuerden son 18 años. Entonces voy a hacer 216 pagos de 1,000 y justamente al final de estos 18 años, es decir, en este punto, el banco me va a devolver 1,000,000 de pesos. O en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que el valor acumulado de estos 216 pagos de 1,000 a tiempo 216 va a ser igual a 1,000,000 de pesos. Eso es como lo podemos leer en términos de ecuación de valor. Entonces, la ecuación, la dislexia. La ecuación de valor será, entonces, por un lado tengo lo que recibo por parte del banco, que son 1,000,000. Vamos a llevarnos todo a tiempo 216. Y por otro lado,
pues necesito calcular el valor acumulado de todos los pagos que di. El valor acumulado a tiempo, 216. Entonces, quiero el valor acumulado de una serie de pagos, que son mismos pagos, equidistantes, misma tasa de interés, etcétera, al momento del último pago. ¿Qué quiere decir? Que quiero que esto va a ser igual a 1000 por una S vencida de 216 pagos a tasa de 0. No, perdón, una tasa I, la cual es mi variable desconocida. Mi tasa efectiva mensual, la cual es la variable que no conozco. Esto implica, aquí tengo 6 ceros, aquí 3, entonces puedo quitar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto implica que 1000 va a ser igual a una S de 216 a tasa I. Y esto a su vez sustituyendo, esto va a ser igual a 1 más I a la N menos 1 sobre I. Entonces, pues, pregunta rápida. ¿Se les ocurre alguna manera en que podamos despejar la I de esa ecuación? ¿A alguien se le ocurre alguna forma en que podríamos despejar la I? O si se puede hacer, no se puede hacer. Está complicado. ¿Alguien? ¿Opiniones? Ah, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué onda, Aldo? ¿Andas por ahí? Ok, interesante. Sí. ¿Qué onda? ¿Alguna opinión de qué podríamos hacer? No, ahorita no se me ocurre como algo. Ok. Alberto Alvarado, ¿andas por ahí? Mm, Jorge Iván Romero. Pues no podríamos empezar pasándola ahí multiplicando al otro lado, Ok. luego sumando un 1, Ujú. sacando raíz de 216 y luego restando un 1. Es como lo que hacíamos al principio, ¿no? O se parece algo así. Mm, sí, pero eso no te resolvería el problema porque de un lado despejas la i del numerador, pero se queda del otro lado la i que Ah, pasaste sí, es cierto. multiplicando. Ujú. Mm, gracias, Jorge. Ah, Esmeralda, ¿andas por ahí? Ujú, ujú. X igual a uno más y sí, en eso tampoco te ayuda mucho, Jorge. Va, como bien me dice Kevin en el chat, tenemos que ocupar el método de Newton-Raphson. ¿Cuál es el problema aquí? Arriba tenemos esa cosa elevada a la 216 y abajo la tenemos elevada a la 1. Técnicamente, no podemos de manera cerrada encontrar una expresión para i. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ocupar una aproximación numérica, y es justo lo que había mencionado hace escasos 10 minutos. Eh,
¿Cuál es la aproximación numérica que hemos ocupado hasta el momento? Es el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, recuerden, es a partir de un polinomio, vamos a encontrar raíces de ese polinomio. Entonces, desgraciadamente para nuestra causa, siempre que veamos una expresión así, no podemos encontrar una fórmula cerrada. Entonces, vamos a tener que ocupar Newton-Raphson. Afortunadamente para ustedes, pues ahorita están en casa, entonces todos los cálculos nos van a tener que anotar cuando hagamos examen, tal cual en un papel, con que los vayan haciendo, por ejemplo, en un Excel. Pero bueno, vamos a recordar nada más cómo hacemos Newton-Raphson. Para Newton-Raphson tenemos que definir nuestra función a la cual queremos encontrarle raíces. Entonces, definamos nuestra f de i igual a 1 más i a la 216 menos 1 sobre i menos 1000. Este va a ser nuestra función. ¿Qué queremos hacer? Queremos encontrar raíces o queremos encontrar i's tal que f de i sea igual a 0. Si encontramos una raíz así, pues ya obtendríamos la solución de esta ecuación de arriba. Entonces esta va a ser nuestra función f de i. Recuerden, para Newton-Raphson necesitamos f de i y también necesitamos la derivada o la primera derivada con respecto a nuestra variable. Entonces también hay que encontrar f' de i. Voy a llevar esto para... entonces ya tengo mi función f de i y también necesitamos f' de i. Entonces la derivada de esta cosa con respecto a i, pues tenemos i en el numerador y el denominador, entonces hay que ocupar esta fórmula enorme, que es... ay, ¿cuánto pongo la línea? En el denominador tengo lo de abajo al cuadrado, y luego en el numerador es lo de abajo por la derivada de lo de arriba, que es 216 por 1 más i a la 215, menos lo de arriba, que es de nuevo, esto es 1 más i a la 216 menos 1, por la derivada de lo de abajo, que es un 1. Aquí lo ponemos. Entonces, pues esto es, pues creo que no hay manera de reducir mucho esto. Esto es 216 i por 1 más i a la 215 menos 1 más i a la 216 más 1, y todo esto sobre i cuadrado. Entonces ya tenemos mi f de i, o mi función a la cual quiero encontrarle raíces, y también ya tengo mi primera derivada con respecto a i. Entonces, si ustedes recuerdan, el método de Newton-Raphson es un método recursivo. ¿Qué quiere decir? Que primero nosotros tenemos que proponer un valor inicial o una raíz inicial a la cual nosotros creamos que puede ser la tasa de interés que estamos buscando en este caso. Con eso vamos a encontrar un siguiente valor. Es decir, la tasa que vamos a dar la inicial va a ser nuestra I0. Con eso vamos a encontrar una I1. Y luego hay que repetir el proceso, con lo que vamos a encontrar una I2 y así hasta que encontremos un valor que converja. Entonces, viendo de nuevo el problema, tenemos pagos de 1000 y que me van a devolver 1.000.000, y básicamente lo que quiero encontrar, mi variable i es una tasa de interés. ¿Qué valor se les ocurre que podríamos emplear como valor inicial para iniciar nuestro método de Newton-Raphson? Okay. Paola propone ocupar 0.01, la cual correspondería a una tasa del 1%.
Ok, estoy de acuerdo. Recuerden, aquí lo importante es acordarnos que estamos buscando una tasa de interés. Entonces, pues no tiene mucho sentido proponer una I, por ejemplo, igual a 1000 o una I igual a 25. ¿Ok? O sea, hay que proponer valores cercanos a las tasas de interés que más o menos hemos venido manejando. Entonces, para aplicar Newton-Raphson, debemos proponer una I0 inicial. Entonces, en este caso, proponemos I0 igual a 0. Punto 0,1. Es decir, una tasa inicial del 1%. Entonces, recuerden que el método de Newton-Raphson lo que nos dice es que, en este caso, mi I de t lo voy a encontrar como mi I de t menos 1 menos mi función f evaluada en esta I de t menos 1 sobre f' en I de t menos 1. Esta va a ser mi fórmula recursiva y es la que tenemos que ocupar. Entonces, si queremos encontrar I1, básicamente lo que tenemos que resolver es... Súper. Aquí Jorge ya me pasó el resultado. Entonces, I1 es I0, que es 0.01, menos F evaluado en esta I0, que es 1.01 a la 216 menos 1 sobre 0.01. Y todo esto que divide a, pues ni modo, a poner todo esta expresión grande de acá es 216 por 0.01 por 1.01 a la 215 menos 1.01 a la 216 más 1, todo esto sobre 0.01 al cuadrado. Ok. Tenemos que resolver esa cosa enorme de ahí. Y alguien en el chat ya me escribió, Jorge, ¿ese es el resultado de esta I1, Jorge? ¿O es ya de tu raíz general? De toda. Ah, ok. Órale. Súper rápido. Va. Entonces, yo Jorge por ahí ya encontró el valor. Pero mientras resolvamos este I1 y ahorita checamos los demás valores. Si quieren, váyanlo resolviendo mientras yo preparo un Excel de volada. Es- perdón. Aquí arriba me faltó un menos 1000. Sí, me faltó un menos 1000 ahí. Entonces, así es. 1 más a la 216 menos 1. Todo esto sobre todo esto.
Entonces, gracias, Aldo. Punto 1451. Ok, permítame tantito. Entonces, esto es 0.14. ¿Se note bien? 0.1451. Ok. Nos arrojó un valor bastante alejado, creo. Entonces, a lo mejor nuestra raíz va a estar un poco lejana. Lo que voy a hacer es compartirles el Excel para enseñarles lo que estoy haciendo. Sí, ven Excel ya, ¿verdad? Sí, profe. Va. Básicamente estoy haciendo aquí la fórmula que tenemos que resolver para ahorrarnos como escribir todas estas iteraciones en la hoja. Entonces, nada más denme 2 minutos para acabar de escribirla y ahorita checamos bien eso. Entonces, FDI, esto es FDI. Es 216 por I por 1 más I. Esto elevado a la 215. Esto menos 1 más I. Esto elevado a la 216. Y esto más 1. Y ahora sí mi I va a ser igual a este. Va a ser igual a este menos este sobre este. Ok. En el segundo creo que le faltó dividir entre i cuadrado. Ah, súper, gracias. Entre. Súper. Entonces, va. Sí, entonces a mí me queda 0.0113. Entonces déjame recorrer las fórmulas. Sí, en la primera iteración a mí me queda 0.0113. Entonces, de ahorita les vuelvo a compartir la pantalla de la hoja, pero sí, entonces hay que checar ahí nada más los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que en realidad estamos muy cerca del valor que es porque en la primera iteración no nos movió tanto a partir de donde iniciamos. Entonces, si hacen esto en Excel, justamente lo que hice fue, a partir de mi I, encuentro f de I y f' de I, simplemente es poner las fórmulas, entonces puedo recorrer la fórmula y encontrar a partir de qué iteración esto se empieza a estacionar. Entonces, lo que tenemos justo aquí, en la columna B, son las I's. Y entonces, nada más si vemos gráficamente, pues empezamos con mi I 0. No salió la gráfica como quería. Empezamos con mi I0, justo en el 1% que dijimos. Para la primera iteración, esto ya va a subir hasta... Vamos a ponerlo ya en tasas para leerlo más. Esto ya sube a 1.1320%. Para la segunda iteración, esto sube a 1.17%. Así nos vamos a ir hasta más o menos llegar a la iteración 9, si ya quieren una convergencia de 4 decimales hablando en tasas, donde vamos a obtener que la tasa es aproximadamente 1.1915%. Entonces, repito, aquí la ventaja de que estemos trabajando de forma virtual es que esto, al resolver un ejercicio, lo pueden hacer en Excel
rápido. Si esto, por ejemplo, estuviera en un examen, pues sí habría que hacer todas las iteraciones que son necesarias, ¿ok? Entonces, vamos a tomar aquí que nuestro valor de la tasa, vamos a tomar este valor, 1.1915%. ¿Ok? Entonces, 1.1915%, volvamos a el pizarrón. Repitiendo este proceso hasta alcanzar la convergencia, podemos encontrar que I va a ser aproximadamente 1.1915%. Ok, entonces, pues de nuevo, aquí, digamos, lo tedioso es, pues, aplicar Newton-Raphson para encontrar estas raíces, pero bueno, fuera de eso, es básicamente establecer la ecuación de valor y saber que tenemos que despejar. Y dos cosas aquí importantes. La primera, creo que ya les había hablado de estas calculadoras financieras, que insisto, no es necesario que tengan ahorita, porque de hecho no es o sea, básicamente estamos aprendiendo a hacer lo que hacen las calculadoras financieras, pero la ventaja es que en una calculadora financiera, tú le puedes meter, tú le puedes meter todas las variables de una anualidad y te va a regresar la faltante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tienen una de esas, pueden encontrar la tasa de interés de manera rápida. Esto es una ayuda, por ejemplo, en un examen de la SOA, si te piden encontrar una tasa de interés, pues no tenemos que andar haciendo todo este proceso, básicamente la calculadora ya te la puede regresar. Y la segunda cosa importante, si se llegan a topar con este tipo de problemas, en un examen no creo, pero bueno, por sobre todo en una tarea, yo básicamente lo que les pediría es establezcan la ecuación de valor, descríbanme cómo lo van a resolver con Newton-Raphson, es decir, pónganme cuál es su f de i y su f' de i, y ya para encontrar las raíces, pues ya pueden ocupar cualquier software. Pues en este caso, si quieren ver cómo se comportan las iteraciones, pues en Excel se ve rápido, como justo lo acabamos de hacer, pero lo que voy es que no me tienen que poner todas las iteraciones escritas en la tarea, ¿ok? Entonces, ocupemos la tecnología, bueno, un paso intermedio, porque casi que ocupar la tecnología pues, sería meter la ecuación que queremos despejar a Wolfram Alpha y les va a dar seguramente la raíz, pero ocupemos en un punto medio, es decir, sepan que se puede ocupar Newton-Raphson y ya resuélvanlo como quieran, pero lo que yo quiero ver en la tarea es que por lo menos plantearon bien la ecuación, ¿va? Entonces, nada más como comentario. Y no sé si hay alguna pregunta de esto que vimos. Si no la hay, entonces el viernes simplemente establecemos, dado si es un problema de valor futuro o de valor presente, cuáles son las funciones que tenemos que definir para Newton-Raphson de una manera más general. Les doy una aproximación a cómo podemos establecer nuestro valor inicial de tal manera que no acabemos como tan alejados. Y ya, con eso acabaríamos el segundo parcial. Entonces seguramente el viernes les subiré la segunda tarea. ¿Y qué fecha es? Es 4 de mayo, es día de Star Wars, por si no lo sabían. Y 4 de mayo, la próxima semana es 11 de mayo, viernes 13 de mayo. Yo creo que el examen, el segundo parcial, sería más o menos por la semana del 16 de mayo, más o menos, ¿ok? Entonces, tal vez a finales de esa semana es el segundo parcial. Entonces, nada más para que lo tengan en la mira. Pues nada, eso sería todo por hoy. Dejo de grabar y si no hay ningún